Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con nuestro tema, el cual estamos viendo en clases anteriores, parte de lo que pues el entorno después de la conquista de los españoles hacia el territorio de El Salvador, ¿verdad? Luego de estos que se vinieron a pues a situar aquí, a trabajar, a las tierras, pues despojárselas a los indígenas y ellos pues dividírsela entre lo que eran los conquistadores. En parte de ahora vamos a ver el tema que se llama los funcionarios de la autoridad real. Pues dentro de este, en todos los territorios, cuales fueron denominados luego de la conquista, más que todo española, pues este siguió lo que es un establecimiento de la autoridad, ¿verdad? El rey de España, pues por lo que vio en ese entonces, pues concluidas a lo que eran las acciones militares, es decir, cuando nosotros identificamos lo que eran las rebeliones durante ese tiempo, tiempos atrás, pues muchos indígenas murieron, ¿verdad? Al final también se decía que hasta desaparecieron cierta cultura y muchos indígenas en ese entonces por esas mismas rebeliones al querer ejercer lo que eran sus derechos, ¿verdad? Pero como nosotros sabemos, los españoles pues eran pues gente que estaba con armas nuevas, pues sabían luchar, entonces en ese entonces y de igual manera pues los engañaron, ¿verdad? Como ya les había mencionado en clases anteriores, cuando querían hacer pues lo que era como como que iban a hablar pacíficamente, pero en ese momento pues los españoles les hicieron una trampa a los que eran los indígenas, entonces ya con eso acabaron lo que eran las rebeliones. Entonces luego de esto, cuando ya cambió todo esto y las acciones militares ya no eran necesarias tanto acá, porque ya pues todo estaba dividido entre los conquistadores, las tierras, hasta también las personas, entonces ya no había tanto como una guerra, ¿verdad?, entre lo que eran los militares de España y lo que eran los indígenas de aquí, por lo que el rey vio o se vio obligado más que todo a conquistar a los conquistadores, es decir, eh, pues él tuvo que hacerles saber que él era el que mandaba, que él era el que los había puesto en ese cargo, entonces, y también a imponer a lo que eran a los indios, pues vencidos de lo que era ya como les mencionaba, la guerra, pues cargos fiscales, ¿verdad? Y estos pues no tenían de otra que pagar esos cargos fiscales, el cual eran los tributos, ¿verdad? Que estos pues los obligaban a pagárselos, o los impuestos también que pues necesitaban más que todo el gobierno español, ¿verdad? No les bastaba tanto en quitarle las tierras, sino que también pues decidieron que esos tuvieran que pagar un tributo para ya sea trabajar o para vivir. Entonces, pues el rey de España tuvo que o realizó esto para pues que la economía española sobreviviera, porque como ya vimos en clases anteriores, parte de lo que fue las expediciones fue para identificar nuevas tierras, ¿verdad?, nuevos productos, entonces esto pues les ayudó a ellos para obtener pues ganancias de los que eran los indígenas en ese momento. Este proceso buscaba también lo que es poner al conquistador bajo el control de los funcionarios, es decir, los funcionarios reales. La corona española pues mandaba a ciertas personas de su confianza para que tuvieran un control. También el extraer el bruto, más que todo el bruto de lo que es el, el dinero, lo que era la alimentación, entonces ellos extraían lo que es también los tributos dentro del entorno de los indígenas, que estos pues más que todo lo hacían anualmente, es decir, cada año, donde estos garantizaban lo que es un, más que todo se le llama el monopolio, ¿verdad?, que solamente ellos eran los encargados de la concentración de las riquezas. De igual manera, el comercio español fue utilizado por una serie de instituciones creadas, más que todo en el territorio de El Salvador,
También en el territorio europeo pues fue creado instituciones que ayudaban al control de estos tributos, de estas mercancías que ellos sacaban de este territorio para llevárselos hacia Europa. Modificaron también lo que eran, modificaron y adaptaron según el caso, de ser utilizados en las colonias americanas, ¿verdad? También eso ellos identificaron en Centroamérica. El dominio español fue más que todo incompleto, ya que abarcó únicamente el tercio del territorio, es decir, no todo, en el istmo de Centroamérica. A esta conquista también que dejó también grandes manos a los nativos de ahí, que no fueron sometidos, ¿verdad? En este caso, más que todo, pues el sometimiento de estos, pues como no había tanta gente en España, entonces por eso lo dejaron de esta manera. Pero de igual manera siempre les cobraban un tributo. Se añadió también lo que es la amenaza, o las manos de los nativos que no eran sometidos, también se les daba como una amenaza de invasión, ¿verdad? Para que ellos tenerlos controlados. Es decir, estos funcionarios más que todo pues querían tener a todos para que les dieran un tributo, pero no necesariamente ellos controlar lo que eran las tierras, por eso se los dejaban a los nativos, como sabían que para ellos era más importante que quizás ellos cosecharan, trabajaran, que pues hacer o matar a muchos nativos, ¿verdad? Que al final ellos al final trabajaban en las tierras. Pues también añadieron lo que es pues parte de lo que es la fuerza entre el botín americano, y así como también pues el istmo desde ese entonces, por ejemplo desde Chiapas hasta Costa Rica, se denominaba el reino de Guatemala. También muchos de los reinos pues, más que todo en España y en Europa, ya que ellos requerían de lo que es una administración fuerte y de un componente militar, ¿verdad? Para que no haya o no hubiera algún levantamiento contra ellos. Es por ello que en muchas excepciones de lo que eran los máximos representantes del rey de España en Centroamérica fueron algunos militares, a diferencia de las otras colonias más grandes en las que la administraban los civiles, los que eran los religiosos, como ya se los había mencionado, o miembros de la nobleza. Los más que todo ocuparon puestos que ellos mismos se otorgaron, ¿verdad? El funcionario de más alto rango en Centroamérica, pues más que todo era el capitán general de esa armada, y la presidencia sobre lo que era la audiencia del tribunal. Em, pues más importante de lo que era el reino, tenía además de atributos que administrativos, pero de funcionarios de las audiencias y el nombramiento de lo que eran los capitanes, también los generales en Centroamérica. No garantizaba también la aplicación de lo que son efectivamente las leyes empleadas desde los españoles, a pesar de que estos funcionarios tenían buenos pues salarios y privilegios, que era lógico, porque muchas veces no se les daba todo a los reyes de España, sino que ellos se quedaban con una parte. Muchos de ellos se aprovechaban, como ya se les decía, de su puesto en Centroamérica, como otras partes del imperio, ¿verdad?, de español, para pues el beneficio o el enriquecimiento de sus propios bolsillos. Entonces ellos tomaban parte de algunos tributos que algunos indios o indígenas daban, y se los quedaban, no les decían todo a los reyes de España. De igual manera, pues además de los que eran los capitanes, generales y los también, o se les llamaba oidores, aquellos que pues que tenían o hacían las audiencias, y se trasladaban también a lo que era en América con grandes grupos de familias. También estos protegían lo que es la llamada, más que todo, protegían a lo que eran los jueces, también los funcionarios, entonces ellos protegían mucho a ellos. Pero también el poder de la oligarquía regional, pues que residía más que todo en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que es en Guatemala. El efecto de estos funcionarios más que todo fue que podían gobernar
no podían, perdón, gobernar ni enriquecerse sin colaboración de las familias poderosas cuyos intereses a menudo de ellos chocaban con el rey de España, ¿verdad? O sea, es decir, ellos que vivían también parte de los tributos que se tenían, parte de las tierras, pero todos tenían que tomarlas por igual, ¿verdad? Como eran un tipo familia, entonces tenían que tomarlas por igual. Por ejemplo, el comercio de otras naciones, los pagar los impuestos correspondientes, que entonces como ahora se denominan como contrabando, ¿verdad? Cuando alguien quiere pagar los impuestos de un país a otro, también se daba eso. Fue una actividad más que todo en la que colaboraron mutuamente e incluso compartieron lo que son los funcionarios reales y los comerciantes guatemaltecos, ¿verdad? Entonces ellos no pagaban lo que eran los impuestos de transición. Por supuesto que la extensión del territorio, más que todo en la gran cantidad de la población, pues la conquista y la necesidad de controlar más que todo las diferentes regiones, pues se extendía entre los funcionarios. Es decir, los menores pues proyectaban lo que es la autoridad real hasta el último pueblo de los indios. Entonces ellos ejercían ese pues deber que tenían los indios hacia la corona española. El contraste fue en otras provincias como lo que era Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pues las autoridades españolas más que todo pues alcanzaron, o más que todo controlaban lo que era la totalidad de lo que era la totalidad, perdón, del territorio de El Salvador. En ese entonces, pues los funcionarios más importantes fueron el alcalde mayor de San Salvador, con jurisdicción sobre lo que era la mayoría del territorio, él mandaba casi todo el país, y pues el alcalde también mayor de Sonsonate, que en la parte occidental del país, que también fue llamado Izalco, se le llamaba a él, y su cargo era bastante importante porque también manejaba el territorio, una buena parte del territorio de El Salvador. Esos alcaldes mayores eran encargados más que todo de visitar los pueblos de los indios, ¿verdad? Saber cómo estos estaban controlados y de forma regular, más que todo recoger el tributo, ejercer el funcionamiento de los judiciales y la primera instancia también, por lo que estos controlaban tanto a los indios como a los españoles, ¿verdad? En lo largo del tiempo. A pesar de los importantes que eran sus atributos, estos funcionarios recibían lo que eran los sueldos tan bajos que no alcanzaban ni siquiera para pagar los gastos de transporte de España hacia América. Entonces en ese caso sí estaban pues poco limitados con lo que era más que todo el dinero, ¿verdad? O los tributos hacia lo que le llegaba, porque estos eran transmitidos a lo que era el rey de España y otros funcionarios pues que agarraban parte de esos tributos, y por ello la corona de lo que era de España autorizó fácilmente para explotar lo que eran las comunidades indígenas a su cargo, a lo que esto pues resultó tan más que todo lucrativo. De 10 impuestos fueron vendidos posteriormente a un mejor postor. Por ejemplo, ellos ya no solo pues hacían que estos agarraran por ejemplo, la alimentación, algunas verduras o cosas que ellos cultivaban los indígenas, ya no solo se quedaban con ellos, sino que también las vendían a otros países, entonces ya les daba más dinero a lo que eran los reyes de España. Los mecanismos de explotación de ellos, pues más que todo, por ejemplo, lo que era el comercio con más que todo con otras naciones sin pagar lo que eran impuestos, ¿verdad? Correspondientes a lo que era el entorno, y como les mencionaba, que se llamaban más que todo contrabando. Esto pues al final creó una demanda artificial por parte de la población indígena, que permitió al comerciante de la ciudad de Guatemala el vender muy bien sus mercancías, mientras que los indios deberían incorporarse como peones en las haciendas. Entonces ellos tenían que trabajar para adquirir lo que era el dinero que debían de pagar, es decir, ellos trabajaban, les daban el dinero y después luego tenían que pagar los tributos hacia los españoles.
entonces era un poquito pues nada bueno para lo que eran los indios. Al final era una explotación que se estaba haciendo pues con ellos, ¿verdad? El repartimiento también de las labores consistía pues más que todo en la distribución de la materia prima, por ejemplo lo que era el algodón, eh, más que todo para que los indios hilaran o cambiaran uno de los tributos, bueno, más que todo ridículamente por, por dinero pues muy bajo, ¿verdad? El alcalde mayor entonces vendía el hilo a tejedores a precios muy altos y pues a ellos solo les pagaba pues una nada, solo para que ellos sintieran que estaban recibiendo algo, por eso se les daba a los indígenas. En ese caso también pues dentro de lo que ellos pues finalmente los alcaldes pues aprovecharon, los alcaldes mayores aprovecharon lo que era su posición como lo que era la representación de los reyes de España para sacar la ganancia, ¿verdad? Para ellos mismos. De las nuevas políticas también que pues terminaban más que la vida de las encomiendas y de los indios que pasaban lo que era un tributo anual y que esto pues se les daba para los reyes de España, dada la más que toda la escasez de dinero debido a la inestabilidad o la inasistencia de las minas en plata en Centroamérica, es decir, acá no se encuentran estas minas y por eso se dio un proceso también de lo que era la escasez del dinero, ya no lo encontraban, las coronas pues permitió lo que eran los indios pagar sus tributos en mercancías, por ejemplo, no solamente era el dinero, sino que además, como les mencionaba, las frutas que cultivaban, hasta animales de ellos, por ejemplo, la sal que también contenía las mantas que ellos les daban, gallinas, todos esos animales que se podían encontrar aquí. Entonces ya los españoles vieron que como el dinero ya no tenían, ya no había dinero, ya se los habían casi llevado todo, entonces luego empezaron a los tributos a hacerse como mercancías, ¿verdad? Los alcaldes mayores más que todo comprobaban que estas mercancías pues a los indios se les pagara más que todo en precios muy bajos, subastas también manipuladas, los que pagaban directamente los impuestos que debían a los indios, ellos no los pagaban, entonces era una chiste se podría decir de lo que ellos pagaban a los indios. Después de esto se vendían las mercancías a las provincias mucho más altos, con precios demasiado altos, donde los indios ni siquiera podían ver un poquito de ese dinero, sino que al final o se los quedaba parte de lo que eran los jefes en ese entonces o los mandaban para España. Pues las ganancias eran de manera pues desigual entre los españoles y los indios, ¿verdad? Que siempre va a ser, siempre se hizo de esa manera a través de distintas mercancías. Los alcaldes también mayores pues integraron a la población, ¿verdad? De la India al mercado, ya que pues estos financiaban lo que eran ciertas compras a los indios, pero como ya les mencionaba, ellos vendían los tributos o las mercancías a un precio más elevado para ellos tener pues la ganancia, la mejores ganancias que los indios, ¿verdad? También por mercaderes guatemaltecos, entonces ellos pues se aliaron bastante con Guatemala para pues recibir una mejor ganancia bajo la más que todo la protección de lo que eran las autoridades españolas, es decir, ellos tenían un control entre el comercio de España y Guatemala para que pues siempre tuvieran una ganancia mayor, ¿verdad? A lo que ellos habían pues comprado, y con una autoridad también en los pueblos indios, que estos pues frenaban a solo la concentración o la consistencia de lo que eran los indios, es decir, si ellos veían que los indios querían hacer una pequeña rebelión, entonces ellos ya los controlaban, ¿verdad? Y también, digamos, si los indios pues cosechaban más y no les daban las mercancías, entonces ellos también tenían que estar pendientes de estos. Algunas también bajo el financiamiento de las mercancías guatemaltecas, también la protección
y con también la autoridad de los pueblos indios. De igual manera frenaban solo por la conciencia de algunas curas. Estos funcionarios rápidamente, más que todo, desplazaron a los descendientes de los conquistadores como los individuos ricos que eran en ese entonces, que eran los capitanes generales, y que pues estos prohibían más que todo lo que son los capitanes generales, impusieron nuevas reglas, nuevos impuestos hacia los criollos salvadoreños, ¿verdad? Entonces, parte de eso también los curas lo que hacían era tomar también el que los españoles no fueran tan pues fuertes con los indios, que no los sometieran tanto, ¿verdad? En ese entonces, pero de igual manera pues siempre hubo un control dentro del territorio de El Salvador. Bueno, vamos a quedar hasta acá con el tema. Espero que hemos entendido dentro de estos temas anteriores lo que es los tributos y cómo fueron pues cambiando lo que eran las leyes en El Salvador. Y vamos a ver un nuevo tema en el próximo día. Gracias.